Hemos hablado un montón de veces con él, uno de nuestros doctores de cabecera, fue uno de los médicos que en un hospital de Madrid atendió al primer enfermo de COVID en España, al menos al primer enfermo del que se tuvieron noticias en su momento. Es director del proyecto UCI, con H, la humanización de los cuidados intensivos. Ha escrito un libro durante la pandemia, un libro súper interesante que os seguimos recomendando, pero no termina aquí, porque dentro de nada se va a estrenar 2020, un documental de Hernancin sobre la pandemia. Se estrena en Madrid, en los Cines Princesa, el día 27, 28, 29 y 30 de este mes de noviembre. Es el doctor Heras. Hola, Gabriel, muy buenas. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Cuánto tiempo? Sí, un montón, sí, sí. ¿Cómo te da tiempo para hacer todo? Pues trabajando mucho y con mucha pasión. Ya sabes que la gente del Atleti somos así. Sí, sí, algo me han dicho, algo me han dicho. Doctor, ahora estás en Granada. Sí, desde septiembre, me ofrecieron la posibilidad de venir como jefe de servicio al hospital de Santa Ana de Motril, a la unidad de cuidados intensivos, y pues no me lo pensé. Vine para el sur. En principio una zona tranquila, pero ya veis que parece que me van persiguiendo las pandemias y desde luego ahora Granada es uno de los puntos más calientes de España con el coronavirus, por Sí, desgracia. sí, 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 es uno de las localidades, de las ciudades, de las provincias con peor promedio, peor, entendedme, peor promedio de coronavirus. ¿Por qué, doctor? ¿Hay alguna explicación? Pues no te sé decir. O sea, los amigos me dicen que es mi culpa, pero, pero bueno, El gafe, ¿no? la realidad es que, bueno, debe ser de los pocos intensivistas que ha vivido casi dos primeras olas, ¿no? La primera ola de Madrid y ahora, en Andalucía la primera ola fue bastante más liviana de lo que está siendo esta, que se parece bastante a lo que vivimos en Madrid en marzo, abril. Todos los domingos por la mañana, doctor, te preguntaba cuál era el grado de ocupación de camas UCI en el hospital en el que antes trabajabas, en Madrid. ¿Cuál es el grado de ocupación, el porcentaje de enfermos de COVID en la UCI en el hospital donde trabajas ahora? Pues mira, actualmente la UCI habitualmente tiene 8 camas, tenemos una ocupación 100% COVID y luego hemos tenido que habilitar otro espacio en reanimación con 6 camas, con lo cual estamos trabajando como al 160% aproximadamente. Doctor, y si alguien, que ojalá no, pero seguro que pasará, si alguien le da, qué sé, un infarto, una apendicitis o tiene algún problema que necesita una cama de UCI, ¿cómo se hace? Pues lo que te digo, en ese espacio que tenemos habilitado estamos ingresando a los pacientes que no tienen coronavirus. Estamos manteniendo, digamos, el doble de ocupación para atender a todo el mundo que sea posible, tanto que tenga coronavirus o no lo tenga. Hasta hace unas semanas te hubiese preguntado, de hecho hemos hablado alguna vez, que por qué en esta segunda ola la gente moría menos, pero lamentablemente está empezando a morir un número parecido a la primera ola. ¿Eso médicamente tiene explicación también o no? Sí, o sea, nosotros lo que vemos es que la gente está ahora ingresando de una manera más progresiva, con lo cual podemos hacer ingresos más precoces cuando tienen insuficiencia respiratoria aguda, cosa que no pasaba en la primera ola, que el sistema estaba absolutamente colapsado y no permitía que hiciéramos esos ingresos precoces. Y luego también pues que sabemos atender mejor a los pacientes. Hemos visto que varios de los fármacos que usábamos en primera ola finalmente no se ha demostrado científicamente que sirvieran para nada, con lo cual ya nos están poniendo y probablemente eso mismo haya generado algún efecto secundario en la primera ola, ¿no? En nuestros pacientes, con lo cual creo que tratamos antes a los pacientes y le tratamos mejor porque les ponemos los fármacos que tienen evidencia científica, que ahora mismo básicamente son los esteroides. O sea, ¿se puede empezar a decir que empieza a haber tratamiento contra el COVID? El COVID no tiene tratamiento. No hay un antiviral que erradica el virus, ¿no? Que sería el tratamiento deseable. Lo que hay es un tratamiento de soporte para, digamos, solventar las secuelas inflamatorias que genera la inflamación, ¿no? La respuesta inflamatoria que genera la enfermedad en el organismo, ¿no?
Y bueno, pues hacemos menos cosas, pero a cosas que tienen mucho más sentido. Y yo creo que en esta segunda ola, pues por lo menos en las unidades de cuidados intensivos, nos estamos basando mucho más en la evidencia científica, que era lo que también reclamábamos hace unos meses, ¿no? No tratar a las personas por miedo. Bueno, por si acaso esto funciona, yo se lo pongo, pero claro, es que en medicina lo que no está indicado está contraindicado porque tiene efectos secundarios. Ningún fármaco es inocuo, ¿no? Doctor, durante la primera ola nos hinchamos a hablar, lamentablemente, del enorme número de sanitarios que se estaban contagiando, entre otros tú mismo. ¿Está habiendo también este problema en la segunda? Pues mira, en junio de 2020 se dejó de contabilizar por parte del Ministerio de Sanidad los sanitarios infectados. Y ahora vuelven a contabilizarse. Entonces, sí, yo creo que se están notificando nuevamente casos de contagios, aunque, bueno, también parece que, según las propias declaraciones del doctor Simón, que han sido bastante polémicas entre los profesionales sanitarios, parece que ahora hacemos mejor las cosas. Sí, por eso te iba a preguntar también, por el doctor Simón y por una petición, no sé si mayoritaria, de los sanitarios en España para que presente su dimisión por unas palabras bastante desafortunadas que dijo hace unos días, creo que fue el jueves pasado, diciendo que ahora los sanitarios hacíais mejor las cosas fuera de vuestro trabajo y así teníais menos opciones de contagiaros dentro. Más o menos fue así, ¿no? Bueno, yo es que pedí la dimisión del doctor Simón en marzo, con lo cual a partir de ahí no he vuelto a pronunciarme con las declaraciones del doctor Simón. Entiendo que su puesto es muy complejo, pero bueno, yo ya pienso que desde luego la gestión de la pandemia a vista de todos no está siendo la más adecuada, ¿no? Ya no solo a mi parecer, que yo fui de las personas más precoces, por así decirlo, en ser crítico con la gestión, ¿no? El momento aquel en marzo que mintió y que decía que los profesionales sanitarios eran sometidos a test de detección cuando había un caso entre los sanitarios. Yo a partir de ahí ya no he vuelto a darle más importancia a la declaración del doctor Simón, porque me parece que está continuamente desafortunado. ¿Y se está haciendo algo diferente, doctor, en esta segunda ola? Me refiero a decisiones médico-político-científicas desde arriba. ¿Se está haciendo algo diferente? Yo diría que no. Y de hecho es que viviendo la pandemia ahora en dos comunidades autónomas diferentes, pues me da la sensación de que se repiten los mismos errores, ¿no? que se cometieron en la primera pandemia. Por ejemplo, en Andalucía el peso más llamativo y más acusado de los pacientes en la UCI está ahora mismo en Sevilla y está en Granada. Y bueno, la solución volvería a ser la misma que yo propuse el 19 de marzo, ¿no? Que es o traemos más profesionales aquí a trabajar a Sevilla y a Granada, o mandamos a los pacientes a las otras comunidades que tienen menos presión asistencial. Y la realidad es que nadie le quiere poner el cascabel al gato, ¿no? Y al final, pues eso, se toman las decisiones no en el bien común, sino en el bien local, y así nos está yendo. Doctor, ¿y de Coco, los sanitarios, cómo andáis? Entiendo que te refieres a las secuelas de la pandemia. Pues muchos profesionales están dejando la profesión, muchos profesionales se están replanteando seguir trabajando en cuidados intensivos o del medio que yo conozco, ¿no? Y de hecho pues están ya saliendo estudios científicos que muestran unas tasas de burnout, de ansiedad, de depresión de más del 50%, ¿no? Bueno, la realidad es que si antes del coronavirus no se cuidaba a los profesionales, pues lo que ha hecho la pandemia es empujar un poquito más allá en este sentido y ver pues eso que es imposible que nosotros cuidamos bien si no estamos bien, ¿no? Y la pandemia de secuelas en este nivel pues va a ser devastadora. Doctor, ¿la gente está concienciada? Pues yo diría que tampoco. Yo creo Joder, que al pues. final la única manera de que uno entienda lo que está pasando aquí es vivirlo desde dentro. Y cuando lo vive uno, pues cuando está tumbado boca arriba en una cama de intensivos con un tubo en la boca, o cuando es un familiar directo. La inmensa mayoría de la población cumple con las medidas apropiadas, el lavado de manos, el uso de mascarillas, la distancia física, incluso el confinamiento, el autoconfinamiento, ¿no? Pero hay porcentaje de la población que no. Y al final no sirve de nada si aquí nos remamos todos en
la misma dirección. ¿Vamos hacia el confinamiento? Eh, yo diría que vamos tarde, como siempre en este país. Desde luego en Andalucía el confinamiento debería haber venido hace 2 meses. ¿Confinamiento como en marzo? Sí. Joder. Pues no son buenas noticias. Bueno, luego es sorprendente como otras comunidades, ¿no? Como la mía y la tuya, la Comunidad de Madrid, pues sistemáticamente está dando cifras de descenso y además, no sé si son veraces del todo, pero sí que te puedo decir que yo sigo hablando con mis compañeros de cuidados intensivos, por supuesto, allí, y la incidencia en cuidados intensivos está bajando. Así que algo debe haber de cierto en eso, ¿no? Y llama mucho la atención desde otras comunidades ahora, ¿no? Todo el mundo siempre mira a Madrid diciendo, bueno, es que en Madrid se hace lo que le da la gana a la gente y tal, pero la realidad es que las cifras están mejorando. Entonces habrá que ver qué está haciendo ahora Madrid mejor que el resto de las comunidades. A ver, yo las cifras estas, es verdad que yo las pongo siempre, las entrecomillo, porque pueden ser depender de muchos factores, incluso de la cantidad de test que se hagan. Pues si se hacen menos test, saldrán menos contagios, si se hace más, saldrán más. Pero claro, yo creo que el dato absolutamente incuestionable, doctor, es la ocupación del hospital, la ocupación de las camas. Eso es incuestionable. Sí, lo que pasa es que ese dato también puede estar trucado, ¿no? Porque si las camas estructurales de cuidados intensivos son las que había previa a la pandemia y ahora se está contabilizando las cámaras de intensivos, habiendo aumentado ese número de UCIs que creamos, pues yo qué sé, en quirófanos, en bibliotecas, en gimnasios del hospital, e incluso en las capillas, ¿no? Como está pasando ahora mismo en Granada, ¿no? En pacientes de cuidados intensivos dentro de las capillas. Pues claro, si cuentas todas las camas como si fueran el recurso estructural de siempre, el número disminuye, ¿no? Y el porcentaje de ocupación de UCI disminuye. Y la realidad es que ahora mismo en Granada, pues los hospitales de Granada estamos al 150%. Doctor, ¿me escuchas? Sí, sí. La verdad es que me da miedo hacerte esta pregunta. ¿La gente sigue muriendo sola? Pues supongo que en algún sitio sí, en otros no. Y de hecho, fíjate que... ¿Y de qué depende? Pues vamos a ver, en la primera ola de la pandemia hubo varios lugares que fuimos casi excepcionales, donde permitimos que la gente, la familia pudiera estar acompañando a sus seres queridos, incluso pudiera despedirse de sus seres queridos en el proceso de morir. ¿Y hubo un mayor contagio, un mayor índice de contagios? No. Entonces, ¿por qué carajo no se hace en todos los sitios? Claro, entonces, te digo, eso promovió que en junio se publicara por parte de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos, de Enfermería Intensiva y de la Federación Panamericana Ibérica un documento pues que básicamente copiaba el comportamiento que habíamos tenido en esos lugares de éxito, entre comillas, para permitir la visita familiar, ¿no? Y para permitir el acompañamiento. Y desde luego en las unidades de cuidados intensivos de España, desde junio, se está generalizando ese comportamiento. Luego, pues como todo, ¿no? Habrá sitios en que se haga y habrá sitios en que no se haga, pero creo que la buena noticia es que, bueno, pues que estamos aprendiendo y que nosotros al fin y al cabo somos científicos y tenemos que basarnos en hechos científicos y en datos contrastados, ¿no? Y si no se infecta a la gente, pues familia adentro, y familia adentro con EPI y fuera, ya está. Doctor, ¿la vacuna? ¿A qué huele la vacuna para un sanitario que está todos los días en contacto con enfermos de coronavirus? Yo soy muy prudente con respecto a la vacuna porque entiendo que eso es un proceso, desarrollar una vacuna efectiva que tiene sus tiempos, que tiene sus fases científicas. Ahora mismo hay 2 vacunas que parecen ser efectivas con un alto porcentaje en fase 3, en estudios de fase 3, y esto hace prever que pues para la primavera o por ahí haya vacunas para la población. Y veremos. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver también qué pasa de aquí a la primavera, ¿no? Entiendo que esto es una carrera, pues casi como cuando los años 60 quien llegaba antes a la luna, ¿no? Entiendo que el que dé con la tecla, pues se hará multimillonario, pero sobre todo, bueno, pues si es la manera de controlar la pandemia, pues será un beneficio para toda la humanidad, lógicamente. Ya sé que no eres virólogo, ni epidemiólogo, ni vacunólogo,
pero yo viendo, viendo los episodios de Eras una vez la vida, las vacunas eran los bichos medio muertos, adormilados, algo así. Sí, hay diferentes tipos de vacunas, Sí, sí, y de hecho los mecanismos de acción de las diferentes vacunas que se están ensayando van por diferentes vías, ¿no? Entonces, eso entiendo que tiene que hacer ver a la población la complejidad de desarrollar una vacuna en un tiempo récord. Fíjate que, bueno, por ejemplo, el VIH hace más de 40 años, ¿no? Que en los años 80 empezó a dar guerra y no hay vacuna, ¿no? Para el VIH. Pero vamos, que una de las causas de mortalidad mayor del mundo es la malaria y 3/4 de lo mismo. Y la causa más frecuente de mortalidad en el mundo es la deshidratación, que la gente no tenga agua potable. Y, o sea, quiero decir que hay otros problemas que históricamente han traído mucho más muertos que el coronavirus y que no se han resuelto todavía, ¿no? pero ¿ha habido en la historia una presión mundial como la que hoy en día existe para encontrar vacuna contra una enfermedad? Pues seguro que no. Por, Seguro que no, porque por lo tanto, no es tampoco razonable hablar de fases, porque las fases han ido por los aires. bueno, los estudios de fase experimental son como son. Por eso que se puedan hacer más rápido para intentar, pues eso, acelerar el proceso, pero vamos, entiendo que ya están en fase 3 y en fase 3 la vacuna que se administre va a ser segura, seguro. Entonces, pues eso, lo que importa es que sigan pasando las fases hasta que se pueda implementar a la población en general, ¿no? Para intentar controlar la pandemia de forma definitiva. Porque, Y para los ignorantes como yo, doctor, la vacuna no cura. La vacuna lo que hace es que que no te pongas enfermo, ¿no? claro, o sea, hasta que no encontremos algo que elimine el virus, no, la enfermedad no tendrá cura. Es como el virus de la gripe, todos los años también afecta a miles de personas con una mortalidad que es importante y fíjate que todos los años tiene que salir una vacuna nueva para la gripe porque el virus va mutando, va cambiando y bueno, la efectividad de la vacuna de cada año es variable, ¿no? Hay años que ha sido una efectividad del 25%, o sea, que es casi, bueno, menos que tirar una moneda al aire, ¿no? El año pasado la efectividad de la vacuna de la gripe fue el 50%, que es una moneda al aire, ¿no? Entonces, claro, también se entiende que la población diga, pero entonces, ¿para qué me voy a vacunar? Si esto es una lotería, ¿no? Pero ¿y si no te toca, te hace mal? Es decir, si no te toca inmunizarte, ¿te hace mal o no? O si no te hace nada. Hombre, las recomendaciones de los calendarios vacunales y de las campañas anuales de vacunación son pro vacunación para todo el mundo. Claro, la pregunta es, Esa, la vacuna está de Moderna, un 95%, ¿vale? Dice uno, joder, si yo estoy en el 5% que no me cura, ¿me hace daño o no? bueno, pues precisamente por eso no se ha extendido todavía la vacunación a todo el mundo, ¿no? Porque se está en fase con esos ensayos clínicos pues de verificar que no hay efectos secundarios, ¿no? Más que la típica reacción inflamatoria local o una febrícula o lo que sea. También te digo que esas publicaciones que se han hecho hasta el momento no han sido publicaciones en revistas científicas de impacto, ¿no? Que es lo que interesa. Han sido publicaciones o notas de prensa publicadas por las empresas farmacéuticas, ¿no? Yo creo que todo el mundo entenderá que todos queremos que esto ocurra cuanto antes, pero claro, siempre me remito a la ciencia, ¿no? O sea, las cosas hay que hacerlas con la evidencia científica suficiente. Y es muy llamativo un titular de prensa, y tú bien lo sabes, pero bueno, pues hay veces que las cosas de palacio van despacio. Doctor, ¿qué nos vamos a encontrar en 2020? En el documental, digo, no en el año. Pues 2020 es, digamos, la película de este periodo histórico que nos ha tocado vivir, contada desde un punto de vista muy, muy diferente al que se ha contado en los medios, ¿no? Y es contada desde diferentes protagonistas de las historias del día a día, fundamentalmente de personas pues que estamos dando la vida por lo demás. O sea que vamos a ver cómo los sanitarios intentan curar a gente con coronavirus. Pues vamos a ver la vida del día a día en las unidades de cuidados intensivos, en las ambulancias. También vamos a ver lo que ha pasado en los tanatorios y se van a ver esas escenas que prácticamente no han salido en la población, de las morgues, de los tanatorios,
de los cementerios colapsados, bueno, se va a ver la realidad. Y como el otro día hablaba con Hernán y decía, bueno, desde luego esto es un documental que supera la ficción sin ninguna duda. Y la realidad nos va a doler, ¿no? Bueno, yo creo que la realidad es la que es y no por ocultarla, pues es menos dolorosa, ¿no? Yo creo que, vamos, brillantemente todo el equipo de Dockland Films, con Hernán Cine a la cabeza, pues tomaron el reto de tomarle el pulso a la pandemia desde marzo, desde muy principios de la pandemia, y durante 4 meses han estado grabándonos a varias personas día y noche, pues para contar lo que estaba pasando, ¿no? Y yo creo que es un documental absolutamente necesario y que además pues marca una etapa histórica pues que por desgracia nos ha tocado vivir. Pues tengo, la verdad es que el tráiler que se puede ver está formidable, es la leche, y se estrena en Madrid, en los cines Princesa, a finales de noviembre, el 27, 28, 29 y 30, y me imagino que dentro de poquito estará en más ciudades y en todo el país, ¿no? Pues mira, a partir de mañana, miércoles, se van a poder adquirir las entradas vía internet. Por supuesto, los cines tendrán las medidas de seguridad apropiadas, el aforo absolutamente restringido. Me parece que a 80 personas por día en esos cines que son tan grandes. Y bueno, pues también estamos ahí ahora mismo está participando el documental en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva y vamos a ir a los Goya. Así que veremos a ver qué pasa, ¿no? Bueno. Escúchame, si te dan un Goya deberías subir vestido de doctor. Bueno, si eso ocurriera ya tenemos algo pensado. O sea que... ¿Ah, sí? Sí. Algo hay pensado. Uy. ¿Pero cuándo son los Goya? Pues mira, no te lo vas a creer, porque justo la ceremonia de los Goya de 2021 va a ser el 27 de febrero, que es justo el día que diagnosticamos el primer caso de coronavirus en una UCI española, ¿no? Me parece como que se cierra el círculo y va a ser en Málaga este año luego ya. Oye, doctor, ¿y tú te acuerdas de ese informe? De ese, no sé cómo se dice, cuando escribís las cosas de un paciente. Claro. Vamos, no sé cómo se nos va a olvidar. Si ese día, ¿y qué pusiste? Ese día empezó, vamos, nos cambió la vida a todos. ¿Qué pusiste? No, ese informe, o sea, no lo hice yo el informe. Yo me acuerdo de pues eso, cómo fue la notificación, ¿no? Y de ese paciente, que bueno, pues se solicitó la prueba casi por lo que estaba ocurriendo más en los medios, que nosotros esa solicitud de esa prueba la hicimos por las recomendaciones ministeriales que decían que había que sacar la prueba a todos los pacientes que tuvieran infiltrados pulmonares bilaterales y que no estuvieran diagnosticados, ¿no? En aquel momento teníamos un paciente y lo sacamos pues de aquella manera, ¿sabes? Diciendo, bueno, vamos a pedírselo, pero casi entre sonrisas, ¿no? Y cuando a las 2 de la mañana nos notificaron desde Salud Pública el positivo, pues... Las sonrisas se acabaron. A partir de ahí no hemos parado de correr. O sea, llevamos corriendo desde el 27 de febrero. Pues ojalá en 2021 con la vacuna dejemos de correr progresivamente. O si corremos, que sea porque nos apetece correr, no porque nadie nos obliga, ningún bicho nos obliga a seguir corriendo. Doctor, que sea leve. Lo que queda, suerte con el documental, con el libro, eso, te falta lo del árbol y lo otro hijo. Pues vamos, lo del resto, 2020 completito. Bueno, yo creo que ya con respecto a hijos ya voy bien, ¿eh? Va servidito. Ya he cumplido. Un abrazo fuerte, Gabriel, gracias. Un abrazo. El doctor Heras, Gabriel Heras, ahora en Granada, durante la primera ola en Madrid. Las visiones, a pesar de la distancia geográfica, no son tan diferentes, no son tan desiguales. 11:37, hora antes en Canarias. 6:37, hora antes en Canarias. 6:37, hora antes en Canarias. 6:37.